Buenas tardes, seáis bienvenidos todos a este centro Garum para disfrutar de una nueva conferencia dentro del ciclo de los martes culturales. En esta ocasión sabéis que vamos cambiando cada semana de temática y en esta ocasión nos visita nuestro paisano Jesús Bogarín para aportar nuevos datos sobre el personaje de José Faneca. Para aquellos que no conozcan a Jesús, que me imagino que la mayoría sí, sobre todo los que somos oriundos de Isla Cristina, pues Jesús es isleño, está casado con 3 hijos y entre sus datos académicos podemos aportar que estudió en el Instituto Padre Mirabén de nuestra ciudad y después en la Universidad de Sevilla se licenció en Derecho, es licenciado en Filología Clásica y doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Salamanca y está licenciado en Derecho Canónico. Es profesor titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Huelva y actualmente ejerce como vicesecretario general de dicha universidad. Los cargos diocesanos que tiene son los de fiscal y defensor del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Huelva y profesor de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano. En los estudios locales también interviene como miembro de la asociación El Laúd, siendo autor del libro 150 linajes isleños y 180 linajes isleños. Son 2 tomos que nos regaló Jesús hace unos años y que tuvieron bastante repercusión cultural y despertó mucho interés, sobre todo social, por los apellidos que aparecían en ellos. No sé en qué trabajo se haya inmerso ahora mismo Jesús, pero sí que nos va a hablar hoy sobre los datos que ha descubierto sobre este personaje tan enigmático, tan desconocido y tan recordado, pero al mismo tiempo sabemos pocas cosas, pocos detalles de su vida y de su ascendencia. Entonces yo creo que Jesús nos va a aportar hoy, nos va a aclarar muchísimo más el perfil de este personaje y yo creo que a todos los isleños y a los que nos visitáis estos días, pues creo que va a ser de mucho interés. Para el martes que viene cerraremos el ciclo de martes culturales con nuestro paisano Vicente Márquez también, que va a disertar sobre las relaciones entre la punta del Moray y la punta del Caimán, esa dualidad que existe en nuestro entorno y que es una realidad que tiene muchas vertientes. Así que le paso la palabra a la concejal de Cultura, a doña Ana Beira, que quiere saludar y dirigirse a todos vosotros. Muchas gracias. Buenas noches, un martes más, muchas de las caras conocidas y hoy, pues bueno, mucha gente que acompaña a Jesús Bogarín, ¿no? El currículum es extenso y es de agradecer, ¿no?, que haga trabajo sobre investigación, ¿no?, que nos pueda ofrecer aquí a Isla Cristina, ¿no?, y que además deje ese patrimonio, como esos son 2 libros que comentaba Francis, que ya ha hecho una donación en años anteriores y por lo que me comentan creo que está inmerso en otro proyecto parecido. Pues nada, es importante que apoyemos con nuestra visita, ¿no?, con nuestra presencia hoy aquí este tipo de acciones y que pongamos en valor el trabajo que Jesús ha hecho con nuestra presencia, ¿no? Después me imagino que habrá un turno de debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la investigación y todas las cosas que Jesús nos comente sobre los nuevos datos de José Faneca. Y bueno, pues una de las cosas positivas que podemos sacar del COVID, que estamos viendo martes tras martes, es que este emplazamiento creemos que es el ideal porque se pone en valor estos martes que creemos que son importantes, que no se deben de dejar de la mano. Es la apuesta que hemos hecho desde la Delegación de Cultura porque el trabajo de los ponentes así lo merece y creemos que tenemos que seguir apostando por ello. Como sé que lo que estamos todo el mundo es deseando de escuchar a Jesús, simplemente pues le voy a hacer entrega de
del recuerdo que damos del taller de cerámica del ayuntamiento, y bueno, para que lo tengas allí en tu casa como recuerdo del día de hoy. Sí. Muchísimas gracias, señora concejal y Francis, por el recibimiento y por haberme invitado. Vamos a ir al grano, que es poco tarde, y ya se les saludé antes. Gracias por su presencia. Estos son los temas de los que quiero hablarles. ¿Quién fue José Faneca? Pues si van detrás de la Gran Vía, por donde está el depósito del agua, y en la plaza Mataró, y allí ya tienen unas pistas, unos azulejos, donde se habla de la plaza, cuando se rotuló, cuando se remodeló, con la presencia del alcalde de Mataró. Esto no sé por qué no va. No se ve, tener que llamar al técnico, porque esto se queda aquí parado. Ya, no sé, habrá que pulsar muy fuerte. Ven, ahí tienen otro azulejo explicando la navegación de cabotaje, el mapa lo ven desde Mataró y La Cristina, y aquí tiene un azulejo donde se habla de José Faneca, que lo sitúa en 1757. Dice primer habitante permanente de la nueva población. Luego diré por qué le añade este adjetivo, permanente, y que levantó el pozo y la higuera, dando nombre a la localidad. De esto diré ahora algo. Sobre José Faneca ya yo había escrito algo, no mucho, pero una vez publiqué en La Higuerita una firma que apareció en los archivos del Arzobispado de Sevilla, y luego también en la revista del Laúd, sobre el nombre completo, si era el segundo apellido, etcétera, de Faneca. Vamos a ver las huellas que ha dejado este señor. Pues es que no ha dejado nada, sí ha dejado muchos tipos de huellas en nuestra ciudad, empezando por la huella biológica o genética de los descendientes. Hay muchos descendientes aquí. Por ejemplo, tengo un árbol donde muestra a través de 3 hijos, por ejemplo, a través de Madrona, de Regia Madrona, pues podemos llegar, por ejemplo, al amigo Agustín Ponce. No sé si se ve bien ahí. A ver, señalo. No, aquí señalo con el cursor, no sale ahí. Después en azulita se ve en un servidor la rama a través de Antonia, siguiente Antonia, José Valí, etcétera, a mi padre, el último aparece ahí. A través de José Faneca tenemos una rama en amarillo que llega a Vicente López Márquez, aquí presente, y otras 2 ramas, una que ven a Antonia Grau y otra a María Luisa Faneca, por señalar a algunos personajes, algunos que conservan el apellido, otros que no lo conservamos, pero que hay bastantes, por tanto bastantes descendientes de José Faneca. En conmemoración suya, pues hay una calle, tienen dos extremos de la calle Faneca. También en honor a él existe un premio, no sé si existe o existía, existe un premio de nuestra asociación a la iniciativa privada La Restauración. Aquí tienen la entrega del premio en 2010 a la viuda de Don Justo y las distintas inmuebles que han ganado el premio. Huella literaria, aquí tienen este relato que ganó un premio
Serafín Gómez Rojas, en gloria esté. Y aquí él hace su ficción literaria, hermosa. Con lo que se refiere a los apellidos y el nombre de los padres, esto está superado por la historia, porque los conocemos ya cuáles son estos nombres que no corresponden a esto. Y también él novela, podríamos decir así, sobre las razones por las que vino, que imagina que es la ley de los mayorazgos, que a diferencia del derecho hereditario castellano, derecho común, con las legítimas, en parte igual, ¿no? Allí el sistema catalán es que el heredero, el hereu, que vaya todo para uno, para el mayor el heredero, y así se conservan los patrimonios y los demás se tienen que buscar la vida. Entonces, pues él imagina que Faneca pues no es el primogénito, no va a ser el heredero y viene aquí. Esto no es así, pero sí es un tema que yo no lo tengo, luego lo diré, digamos, aclarado suficientemente, y que también da lugar a especulaciones, a ficciones literarias y a imaginaciones de realmente por qué vino. Huella historiográfica, tiene al padre Mirabén, el monumento, un retrato de joven, y el monumento que tenemos en la puerta de la iglesia. Pues el padre Mirabén es el que nos cuenta el papel principal de Faneca en la fundación de nuestra ciudad, narrando que después del terremoto, lo que ya sabemos todos, después del terremoto de Lisboa de 1755, se destruye el asentamiento que tienen las Cabezas, que es más o menos por la punta del Moral, y entonces se buscan algo que esté un poco más resguardado, entonces dan con unos islotes, vamos, que es prácticamente la parte antigua nuestra de la Cristina, y bien, son el 56, pero ellos están en la temporada aquí de agosto a diciembre, se van para Navidad, entonces vuelven en el 57 y se encuentran que los ganados que vienen de la redondela, aprovechando la marea baja, pues le han destrozado, le han robado lo que han dejado allí, la choza con su instrumento, todo lo que han dejado allí. Y entonces, bueno, vamos a dejar aquí a un guardia, y dice padre Mirabén que pues en el 57 acuerdan dejar a este guarda, no, que entonces el primero llaman poblador permanente, en el sentido de que pues terminada la temporada no se volvió a Cataluña o a Valencia y a muchos de Vinaroz, pues sino que se quedó aquí. Y aquí cuenta lo de que hizo, acuciado por la necesidad de no ir tan lejos a buscar agua, que cavó al pie de una higuera, y que de ahí vino el pozo, la higuera, y el nombre de la higuerita. Esta es la coincidencia cronológica, pues coinciden, son 5 años, es decir, el padre Faneca murió cuando el padre Mirabén tenía 5 años, ¿vale? Entonces, cuando narra esto que hemos dicho antes, en 1824, que el grueso es de la memoria de la fundación, que después se va alargando años posteriores, le va añadiendo, casi hasta su muerte, le va añadiendo apéndices, ¿no?, a su obra. Entonces, a los 57 años de la llegada de Faneca, el padre Mirabén es un excelente cronista de los sucesos que acaecieron ante su presencia. Como historiador tiene un gran valor de recoger la tradición oral. Ahora, en cuanto al contraste documental de las tradiciones orales y de lo que ocurrió antes, de lo que no tenía ante sus ojos, ni documentos que no tenía en su parroquia, pues sufría algunas deficiencias que hoy día no tenemos. Podemos juzgarlo con severidad, pero hay que ponerse en la época. Es decir, que por ejemplo pues no había esas facilidades para ir a viajar a un sitio. No estaban los documentos digitalizados ni puestos en la red, por supuesto. Y algo lo que no se piensa muchas veces, que es que la documentación, los archivos va pasando por distintas etapas. Está viva primero cuando está está en un expediente que está en marcha, después se pasa a una
archivo intermedio y luego al archivo que ya está abierto a investigación. Entonces los hechos que ocurrían mientras... digo esto porque no podía tener facilidad para ir a Barcelona a consultar, pero incluso a Ayamonte, lo tenía al lado, pues yo voy a sacar documentos que digo, pero podía haberlo consultado, pues a lo mejor no estaban esos libros a consulta de cualquiera, como está ahora, al cabo de 200 años. Entonces, algunas de las cosas que él dice, pues puede ser que no sean exactamente como él las narra, porque no lo pudo contrastar. Bueno, estos son algunas de las... Yo me entretuve viendo cuáles pueden ser las fuentes orales de lo que cuenta el padre Miravet, pues digo, bueno, vamos a ver, el padrón de 1824, qué personas están allí, figuran, están vivas, que ya en 1784, cuando murió Faneca, ya residían en Isla Cristina, en la Higuerita, y tenían por lo menos 15 años, pues me salen todos estos, ¿no? Los más viejos, los que he puesto en rojo. Uno de ellos luego me sale el hijo, José Faneca, el hijo del pionero. Huella toponímica. Vamos a ver. Según el padre Miravet, pues el nombre de la población, la Higuerita, pues viene de que el pozo junto a la higuera, que el cavó, todo eso. Y eso ocurrió a partir de que él se quedó en el 57, ya muy pronto, en el 59, prontísimo, tenemos ya, he puesto seleccionado aquí 2 textos de este año, donde ya se habla del sitio de la Higuerita. El expediente matrimonial de una hija suya, de Madrona, y entonces allí probablemente la primera boda de isleño que hubo, ¿no? Y ahí ya aparece el sitio de la Higuerita. Y en un convenio entre Ayamonte y la Redondela sobre asuntos limítrofes, como entre ellos la Higuerita, qué pasaba con la Higuerita, que el derecho podía tener uno y otro. Entonces en estos 2 documentos aparece ya a los 2 años ya la Higuerita. Pero es que aparece en Ayamonte en 1 de diciembre del 57. Se supone que en diciembre del 57 se van los pescadores, los que estaban asentados, y cuando le dejan a Faneca que se quede aquí al cargo. Y entonces es cuando él va a buscar agua y cuando cava y todo eso. Pues no, resulta que en diciembre de ese año, que a lo mejor no, cuando se están, que nos vamos, que no nos vamos, ya en este documento, en la carta de la marquesa de Astorga, del marquesado, incluye a Ayamonte, Villablanca, San Silvestre, Lepe, La Redondela, pues dice: cuando llegue el caso, resolver la controversia pendiente entre esa ciudad de Ayamonte y la villa de La Redondela, etcétera, sobre a cuál de ellas corresponde el referido sitio de la Higuerita. O sea que ya en el 57 se supone que cuando todavía no ha ocurrido eso, cuando todavía no se ha quedado aquí Faneca, sí tenemos ya el nombre de la Higuerita. E incluso un año antes, en el 56, tenemos, no en diminutivo Higuerita, pero sí el sitio de la higuera, habiendo entendido, también documento que firma la marquesa Astorga, habiendo entendido las diferencias suscitadas entre esa ciudad, Ayamonte, y mi villa de La Redondela, sobre la pertenencia del sitio de la higuera, donde parece que ejecutan ahora sus pesquerías los armadores de Javegas, de Levante y los de ese marquesado, etcétera. O sea que hay que relativizar un poco también que se deba a José Faneca el nombre de la Higuerita. Esta profesora escribió, una monografía sobre la esclavitud en Ayamonte, y entonces recogió un documento de 1592 que habla de la tuta. La tuta, lo adelanto, es aproximadamente donde está Urubasur, vamos a poner así, no se sabe el sitio exacto, pero aproximadamente donde está Urubasur. En la tuta de la banda de la Higuera. Pedro Álvarez, un hombre de la playa, mató a un esclavo tal. Entonces de esto, los compañeros de la U, en el año 98, pues sacó la conclusión de que esta isla arenosa, la nuestra, pues se conocía desde siglos atrás. O sea, adelanta como unos 140 años más, lo adelanta
a la llegada de los catalanes, en 1756, adelanta esto lo de la higuera. Yo esto no me atrevo a suscribirlo, porque primero no hay una continuidad entre este documento del siglo XVI y la fundación en el XVIII, y no hay tampoco unos documentos, ningún indicio de que a toda esta isla, que ahora veremos qué otro nombre tenía, que esta isla se le llamara la higuerita o la higuera, sino solo en la parte donde se fundó la población, cerca de la barra Baciatalega, lo que hoy es la Ría Carrera. Entonces, bueno, esto es muy interesante, pero lo dejamos allí y ya se verá qué sale de aquí, pero yo lo veo muy precipitado decir que en el siglo XVI se llamara, y más si nos situamos en la Tuta, si nos situamos allá a Levante, y decir que todo esto era la higuera. Eso yo creo que no. Vamos a ver, hablando de relativizar, vamos a relativizar en qué sentido, si era el primer habitante o no. Bueno, pues no empieza la historia de la Cristina el asentamiento de población en nuestra tierra con Faneca. Vamos solamente a recordar, porque no es el tema, recordar pues que como hubo otros en la Viña, ¿sabes? Frente al cruce de la Redondela, se ha excavado unos asentamientos. Aquí tienen las pilas de Salazón, para hacer, seguramente va a hacer el garum, como estamos aquí, y aquí tienen un esqueleto de un señor de aquí. Bien, eso, un asentamiento que hubo allí, parece entre los siglos II y IV se ha fechado. O en las Rías Carreras, que se descubrieron también unos restos, que hay algunos ahí que dicen hasta el siglo XV, yo creo que eso no. Otros que me parecen más prudentes y más serios, y lo sitúan entre el siglo I y VI, y tampoco está muy bien estudiado, creo yo, si hasta qué punto pues está en una zona que entonces no está cubierto de agua, o eso simplemente pues cayó, ¿no? Cayó de los otros asentamientos que hay en Isla Canela, ¿no? En fin, que había varios asentamientos romanos a lo largo de la costa. En cuanto a otro, bueno, en el municipio pues tenemos la Vía Redondela. La Vía Redondela, fundada no se sabe con exactitud, aunque yo, un estudio que hice, que publiqué para la jornada de Historia de Monte, pienso que se fundó hacia 1250. Aquí he puesto un documento del siglo XVI donde se ve el nombre de Redondela y no sé si no los apóstoles, pero el otro que pone Concordia, ese Concordia del año 1263, una concordia entre el obispado de Silves, Portugal, y la Orden de Santiago. Y según los historiadores, que se puede un poquillo medio leer, porque no es el original del siglo XIII, sino es una copia del siglo XVI, y que habla de Cacela, Ayamonte, sus términos, dichos lugares. Entonces varios historiadores que han examinado este documento han llegado a la conclusión de pensar que esos lugares que no se nombran, que pertenecen al término de Ayamonte, eran Lepe y la Redondela. O sea que según estos historiadores estaría fundada Redondela en 1263, y después de 1240, que es cuando el rey de Portugal concede Ayamonte a la Orden de Santiago. Aquí he puesto, tiene una imagen de la almadraba de la Tuta, una imagen del siglo XIX. La he recogido aquí porque circula por internet, pero se puede encontrar en muchos lugares, cibersitios, que esta afirmación, que a mi modo de ver, alguien que le bailaron las cifras, los números, y se han ido copiando uno tras de otro, que dice que en 1239 pues el rey Sancho IV le concedió a Guzmán el Bueno el derecho de cavar la almadraba. En 1239 estaba Ayamonte recién reconquistada, la Redondela no existía, Lepe era musulmana, y Guzmán el Bueno no había nacido, y Sancho IV no había empezado a gobernar. Probablemente
fuera 1289, algo así. Le he bailado las cifras, pero lo digo porque alguien pues, leyendo esto puede pensar, luego antes incluso fundada en 1239 ya había gentes por aquí, por lo menos vamos a decir en el municipio, ¿no? En territorio municipal. Pues no, esto es, le han bailado a alguien la cifra y sin comprobarlo ha empezado a repetirlo, pero uno lo busca y dice, Dios mío, pero si no había nacido Guzmán el Bueno. Pero estas cosas pasan en internet, que no uno mira y que hay un San Google, ¿no? Y esas cosas, pues estos documentos son una herramienta utilísima, pero siempre hay que ponerlo en barbecho, cuidado. Esta imagen está tomada del libro de Vicente, Los Marques por los caminos de la historia, que es que sabéis que la costa de Huelva está jalonada de estas torres almenaras para avisar de que vienen los piratas berberiscos, esto que hay muchas, ¿no? La Torre del Catalán, la de Canela, la de Matalascaña, etcétera. Entonces, en 1577, pues ya ya lo que se le presenta al rey es donde pueda haber. Y uno de los sitios donde podía ver era aquí, la barra Baciatalega, y este plano, de 1642. O sea, en 1642, ahí se ve dibujado, no la primera que ven, sino que es la de Canela, la más atrás. Y había un farero, había alguien allí, o farero, no farero que un faro, sino ocupado allí de encender, si no sirve para nada, alguien tiene que estar allí, ¿no? Y con su agua, su correspondiente, su pozo seguramente. Pues en 1655 puesto que es la hipótesis que hace Vicente de que el terremoto terminara de derrumbar aquello y que luego seguramente las piedras, las cosas las usaran para hacer casa. En los documentos de la parroquia de la Angustia que están depositados en el obispado hay un texto que está mecanografiado. Yo comparando, parece que del mismo tipo de máquinas que las que tienen en la Angustia los índices del archivo parroquial de hacia 1930 más o menos. Bien, entonces documentos pues hay que pensar, pero no hay otro dato que es fidedigno y nos dice que la isla de la Higuerita, denominada así de una higuera que los pobladores encontraron, pues que antes se llama Isla del Pinar, ¿verdad? Del Pinar o Pinal. Aquí tiene la barra de la Tuta, que no está por frente a Rondel, está un poquito más a levante, por eso digo que aproximadamente Urbasur. Y la barra de Baciatalega, la Ría Carrera, y ahí pone Higueret Saído. A ver, ¿quién es el técnico? Entonces hay un pleito, sé que alguno me dirá esto, que pues, en realidad está lo más interesante lo que va a decir, pero no voy a hablar de eso, porque no es el tema. Que hay que darle a F5, no aquí. ¿Qué se supone? Se supone que es automático. Ya lo veo. Eso... Habría que cerrar aquí y volver a dar. Cerrar que... ¿Dónde le dio el compañero? ¿Al F5 no era? Sí, ahora que... Ahí, sí, pero era con función. Con función... A ver, dale F5, a ver, función. Aquí estamos bien. Empezar otra vez. Ya dado función. Mi voz en un pozo. Suele pasar estas cosas. Bueno, podríamos hacer una cosa, reiniciar el portátil mientras la... ¿Puedo reiniciar el portátil otra vez? Qué bien. Vamos a ver si yo lo doy ahora aquí. Tampoco, no. ¿Pero qué quiere? ¿Que la apague de todo? Sí, reiniciar. Joder, vamos a ver.
Pero es que no pagar, como le de actualizar ya no se hace nunca. Bueno, pues hay un pleito sobre que plantean unos vecinos de Ayamonte contra la vía del Concejo de la Redondela en el siglo XVII, porque dice que son propietarios de una hacienda, de hay viña y hay higueras, en la isla del Pinar, hoy dice Pinal, dicen con él, la isla del Pinar, y vienen los ganados, eso mismo que decía el padre Mirabén por lo que dejaron a Faneca, y vienen los ganados de la Redondela y resulta que le destrozan eso y lo han intentado defender y ha venido un alguacil, uno de la Redondela, se han liado tiros y tienen un pleito sobre esto. Según algunas de las frases del texto que habla de que del Guardián que habla de la tuta, pues pienso que esto estaba no aquí, sino era más cerca, digamos, no sé dónde estaría de la Casita Azul hacia la Cruz de Rondela, por ahí. Y tengo ahí, he puesto la lista de los nombres que de los ayamontinos, que hay figuras que eran propietarios aquí, de esta hacienda y viña de higuera. Sí. Bueno, pues eso es otro indicio de que hubo algún de poblamiento, ¿no? Además de esto, ya está. Vamos a ver. Luego está el tema de Arnau. Pues el tema de Arnau, que no sepa, pues es que según el padre Mirabén, en el primero, 1756, que asentó, que puso aquí una vamos a decir, una choza, algo aquí, por tanto, pero no se quedó, pero el primero, por tanto, poblador, diríamos así, con según el padre Mirabén, dice Arnau. Él no dice el nombre, aunque hay indicios de que pudiera ser Francisco, porque es el nombre que más se repetía en su familia. Más se repitió, puede que se fuera por él. Y dice, a ver ahora. Ya estamos. ¿Otra vez? Dos veces. No, es Kung Fu. No, pero ahí no, ese es audio. Aquí, espérate que está haciendo algo. Si no, pues yo lo veo aquí y hablo y se acabó. Sí. Yo hablo con lo de aquí, lo siento mucho. Esto de verdad que me ha ocupado sus horas, tener imágenes, tener esquemas, tener esto, pero lo vamos a hacer. Yo les cuento lo que yo veo y ustedes no. Vamos a ver. Bueno, pues solo le digo aquí tengo la portada de la documentación del pleito de 1631. Le voy a decir algunos de los nombres que había aquí: Bartolomé Rodríguez, Bartolomé González, Juan Gatón, Domingo Martín Galafate, el sacerdote Simón Rodríguez Carrasco, etcétera. El padre Mirabén dice: puso la primera choza para el tráfico de la salazón y espicha en la temporada siguiente al terremoto, que fue el año de 1756, un valenciano llamado Arnau, natural, según me dijeron, de Canet de Mar, patrón de una de las compañías.
Lo primero, que Valenciano y Canet de Mar no casan muy bien. En Valencia lo que hay Canet de Berenguer, que está a 362 kilómetros de Canet de Mar. De Mar está en Barcelona, ¿vale? Bueno, pero esta es la razón, esta referencia al padre Miravet, que se eligiera. Aquí tengo una foto de Nardis, en la cara de Nardis, con el hermanamiento con Canet de Mar en el año 85. Yo no digo que no lo merezca, pero entre tantas poblaciones catalanas, de las que vinieron, en muchas de ellas más personas que de Canet, pues que eran igual o más merecedoras, pero esto fue porque parece que fue el primero y lo fue realmente. Pues yo me hice el siguiente cálculo: si Faneca llegó en 1757, tenía 42 años, vamos a suponer que Arnau, que llegó en el 56, también tuviera 42 años, habría nacido entonces en 1714. Bueno, pues cuando ya tuve acceso a los archivos de Canet, les puedo decir, garantizar que no se bautizó ningún Arnau entre 1686 y 1771. O sea, un margen muy amplio para poder decir que no era de Canet de Mar. Ahora él dice, según me dijeron. Ahí el padre Miravet se resguarda la espalda y dice, según me dijeron. Hay familia de Arnau marinero, de Blanes, de Arenys de Munt y de Mataró, en esa fecha, ¿vale? Que son posibles lugares candidatos, ¿no? Luego le quería hacer unas reflexiones sobre Faneca alfabetizado. Y aquí le tenían dos firmas recogidas que no pueden ver. Una es de pago de contribución, lo que se llama el IBI, a la hacienda local de la Redondela, pues tenía su choza, pues a pagar. Y entonces firma él, José Faneca, y esa firma se puede ver, la han puesto incluso en el que hizo, sí, no sé si ha sido Francis, que ha hecho esta invitación, porque está en el abuelo, tienen la fundación de Roque Marcia, creo, de la Redondela. Y luego la otra, que un poco posterior, en 1778, cuando concede la licencia para que se case un hijo, y esa la publiqué yo en la higuerita. O sea que este señor resulta que sabía firmar. Su padre era mestre de cases, luego diré un poco qué es esto, así maestro de obras, pero tiene más enjundia que eso. Su suegro era marinero. Él, cuando se casa en 1736, dice jove mariner, un joven marinero. Y cuando paga la contribución dice su ejercicio es trabajador en sardina. Hay una autora, una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estudiado en profundidad en Cataluña, en Mataró, en el siglo XVIII, pues la alfabetización. Le llaman letrados y letrados, letras y letras. Si hi ha algun català parlant, me disculpo, que yo no parlo catalán. Se llama letras y letras, es una ciudad de la Cataluña moderna. Entonces ella trabaja con los testamentos, a ver cuántas personas que firma, y con las capitulaciones. Entonces, bueno, ella no hace, pero yo he hecho la media entre capitulación y testamento. Entonces en 1750 el 36% de los marineros, los que sabían leer y escribir, por lo menos sabían firmar. 36%. Y así que no podríamos decir que no es como un tercio, como dejamos un tercio. Bien, pues él podía ser uno de ellos. No es algo extraordinario que llama la atención, pero hay un cierto ya indicio de lo que voy a decir, porque esto de cogió un guardia, es un guardia, usted mismo, quédese aquí, usted que... No, este señor tenía alguna... Perdón, me dice el compañero informativo si está con esta corriente. No está con esta corriente, ¿no? Ah, no. Portátil. No. ¿Tiene recargador? Sí. Pero vamos, esto... Bueno, pero... Para enviar la señal. Yo no soy informático, pero como dicen los compañeros... Vamos a ver.
Yo te doy corriente, ¿Cómo? Yo te doy corriente. ¿La corriente de dónde? Aquí delante tengo corriente. Bueno, yo sigo ya. Vamos a decir algunos datos de la vida de José Faneca. Hemos dicho que en el 1736, se casó con Mariana Buchó Saurí. En 1740, a los 4 años, muere un hijo. Está en el libro de fallecimiento. No se ha encontrado en el bautismo, pero falleció a párvulo, los catalanes dicen al bat, porque es como el autobús blanco. En el año 41 se bautiza la hija María Esperanza Josefa, todo eso en Mataró. En el 44 la hija María Ángela Madrona Gertrudis. Prestad atención a este dato, que esta siempre se conoció como Madrona, que es el segundo de estos 3 nombres. Luego diré por qué digo esto. En el año 49, María Teresa María Antonia, esta es mi antepasada. En el 54 pide una certificación de matrimonio. Según Cusax, lo pide por Isel probablemente para venir aquí, bueno, todavía no aquí, pero para venir a Montegordo. Que para viajar con la mujer, certificar que esta no es mi barragana, es mi querida, no sé qué, que es mi mujer. Vale. Entonces, por tanto, tenemos que entre el 36, que se casa, ha tenido 4 hijos, uno se ha muerto, otros 3 hijas, 3 mujeres, y ha pedido un certificado de matrimonio en el 54, probablemente para venirse. En Portugal, en el 55, efectivamente, nace una hija en Montegordo, se bautiza, era otro asentamiento de los catalanes, o sea que Faneca antes está aquí, está en Montegordo. Yo he dicho muchas veces que no se ha hecho justicia a Montegordo, que tiene un papel muy importante, si no la fundación en los primeros progresos en muchos aspectos, incluso la fundación a través de Faneca, o sea que no hay ninguna calle tampoco de Montegordo. En el 55, que le llama María Francisca, se bautiza en Castromarín, que es donde estaba la parroquia. En el 57 nace otro hijo que se bautiza en Castromarín, que es en marzo del 57, que es José. En el 58 se supone que ya está aquí, que en el 50, eso fue en marzo, se supone que los dejan aquí, según Padre Miravén, no dice el mes, pero según dado cómo eran las temporadas, pues seguramente en diciembre lo dejarían, sería cuando vendría aquí, lo dejarían aquí. No sabemos por qué lo buscaron, a este señor lo buscaron allí de Montegordo. Digo, por eso hay muchas cosas que se pueden novelar, que no están aclaradas, ¿no? En el 58 hace un poder notarial en Ayamonte para cobrar la herencia del abuelo. Se ha muerto el abuelo, el padre había muerto antes, el padre no tiene otros hermanos varones, tiene mujeres. O sea que, y él heredero, él no ha venido aquí buscándose la vida porque hay otro hermano mayor, hay otro que es el que lo va a heredar todo. No, señor. El padre y el abuelo son maestros de obra, maestros de casas, y él, sin embargo, no sabemos por qué, se ha dedicado a la mar, se ha venido, y en el 58 da un poder a unos parientes, unos primos, para que le cobren la herencia en Barcelona, porque el abuelo es de Barcelona. En el 59 se casa la hija Madrona en la Redondela, en el 60 le nace una hija, Salvadora Rosalía, que se bautiza en Ayamonte, en el 65 se casa la hija Antonia en la Redondela, en el 71 hemos visto ese pago de contribución a la Redondela, en el 78 concede licencia para que se case, esta licencia que se lo pidieron los reyes, que tenía que dar los padres, una pragmática real, y entonces tenemos esta firma. Porque se casa el hijo. En el 79 le nace un nieto, José Pedro, y él fallece en el 84. Cuando se va a casar la hija Salvadora,
el 28 de junio el hermano de Salvadora dice que su padre está postrado en cama, muy anciano, y no puede venir a dar la licencia, y por eso él la otorga en nombre del padre la licencia. Eso lo dice el 28 de junio. Y el 2 de agosto dice que su padre ha fallecido la semana próxima pasada. Aquí tengo un calendario, de la que ustedes no pueden ver, pero el 2 de agosto, que cayó en lunes, si hubiera muerto el 1 hubiera dicho ayer, entonces podemos pensar que murió la última semana de julio de 1784, ¿vale? Y he empezado por cuando se casó, pero vamos un poco más atrás. Aquí estoy viendo una foto de la Basílica de Santa María de Mataró, de la parroquia de Mataró, muy hermosa. Y aquí tengo una foto, ustedes no pueden ver, entregando con Cusack, con el director del Museo Archivo de Santa María de Mataró, entregándole el libro de los 150 linajes. Mataró hay que ir, como el que va a Tierra Santa, con reverencia hay que ir. Yo he ido a más sitios, he ido también a Almería, no crean que es muy catalanista, no, he investigado en otros sitios, como Almería, de Portugal muchísimo, pero Mataró, esto da pena hacerlo. Y aquí tengo a la derecha una foto de la partida de bautismo que publiqué en el libro 180 linajes, y que eso tiene su historia. Cuando yo estaba bueno, esto voy a decir, ya lo he contado, pero cuando estaba en las pruebas de imprenta de los primer libro de los 150 linajes, me avisa Agustín Ponce Figueredo que mira, aunque tengas que cambiar esto, pero es que este dato es muy importante y está a tiempo y lo debe meter, que es que Cusack, como sabe, un historiador de Mataró, que ha estado muchas veces aquí, ha cultivado mucho la historia de las relaciones entre Mataró y la Cristina, pues que ha encontrado el bautismo del pionero Faneca. Bueno, pues, y los datos son este y este y este. Bien, entonces yo cogí, lo puse en el libro, y luego cuando fui, eso en 2007, al año siguiente fui a Mataró, le hice fotos, muy bien, esto lo tengo publicado, aquí está, ¿vale? Pero después, con el tiempo, pues conoció que Cusack, en la revista del Museo Archivo de Mataró, pues publicó un artículo, y la Cristina, 250 años de la arribada del mataroní Josep Faneca en Zaragoza, y entonces él pues da otra fecha de bautismo, da otra partida. Yo había recogido el 10 de enero de 1712, y los nombres son Domingo, Pau, Joseph, Joan Batista, Domingo, Pablo, José, Juan Bautista, y él dice tres años después, 3 de febrero de 1715, Isidro Pérez Joseph. Bueno, entonces me pongo en contacto con Cusack, y dice, sí, ya, porque es que hay las dos partidas, o sea que tuvieron el padre del Pinocchio, que tuvo 2 hijos, José. Eso a veces era corriente. Yo en investigaciones genealógicas he visto algunos que ha tenido que a 5 hijos, por lo menos lo ha puesto Juan, porque entre varios nombres estaba Juan, 6, y muchas veces no se sabe después, cuando uno de esos nombres prevalece con el que es conocido habitualmente, con el que se casa, con el que figuran todos los documentos, y cuando a lo mejor hay varios hijos que tienen entre sus nombres ese, no sabes, a veces tienes que renunciar, no se puede saber. En algunos casos pues puede llegar a conocerlo indirectamente, otros casos no. Y entonces le digo, bueno, ¿y por qué te has decantado? Le digo, Manuel, ¿por qué te has decantado por el de 1715, el segundo? Intuición. No tenía una... Bueno. Yo, pues... Digo, bueno, vamos a ver cómo me hago yo con esta partida, qué hago. Yo quiero investigar esto más profundamente. Me puso en contacto con el director del Museo Archivo, y me remitió a un señor que se llama Xavier Clavel. Este Clavel es informático y un apasionado de la historia de Mataró y de la genealogía. En común, pues entonces, y ha hecho una base de datos y unos programas informáticos fantásticos, y entonces hemos estado trabajando juntos a distancia.
yo diciendo, esto me lo tienes que buscar, me manda esto, pues sí, yo creo que esto por esto, hemos estado discutiendo y estamos como año y medio. Hemos visto, aquí tengo una lista, no voy a decir, pero muchísimos apellidos, vamos, prácticamente todo lo que encontró, casi todo lo que de las personas que por algún documento u otro que estuvieron aquí en los años iniciales, que por un documento u otro se dice que son de Mataró, pues de casi todo hemos esclarecido el origen, quién es, cuando nació, su árbol genealógico, y aquí de un material, esto solo sería para escribir un libro, para mandar un libro, pero yo no lo voy a escribir, porque lo voy a incorporar a otro, estoy preparando la tercera edición, voy a intentar sacarlo el año que viene, a ver si puede ser, y entonces voy a meter todo esto, y bueno, tengo Alsina, Buscas, Cabell, Llovera, Pras, Buxó, Columé, Franeca, Guardiola, Exer, Mester, Ferrer, Anglada, Buñol, Campillo, Can, Carreras, Casanova, Feu, Fornet, etcétera, etcétera, mucho. Y bueno, y yo le pregunté, resulta que entre los árboles que él me iba haciendo con los datos que yo los componía, que yo le facilitaba, los que él buscaba, él también se inclinaba como Cusax por el segundo. Y digo, ¿y por qué? Digo, pues por una cuestión de probabilidad, que es que normalmente pues la persona era conocida después cuando tenía varios nombres, que todo el mundo tenía nombres, de 3 nombres tenía todo el mundo seguro, a veces más, ¿no? Pero por lo menos 3. Entonces era conocido por el primero o por el último. Rara vez por el en medio, rara vez, pero a veces. Y por eso recordarán que le dije hace un rato, quédense con que Madrona, la hija Madrona Faneca, es conocida como Madrona y era el segundo de los 3 nombres. O sea que, y en su misma familia. O sea que eso no es, bueno, es un dato estadístico, pero no es definitivo, ¿verdad? Entonces, pues ante eso, pues podemos pensar que bueno, pues uno es un caso como muchos otros, en los cuales pues parece que seguramente no sabremos nunca cuál de los dos personas, nacido en 1712 o el 15, es nuestro pionero. No lo sabemos nunca. ¿O sí? Ustedes no pueden ver aquí, en la imagen que yo tengo, que yo sí estoy viendo, de las 2 partidas, una junto a la otra, porque yo les diría que ven, y yo que veo que llame la atención de diferente, es que en una de las 2 tiene debajo está la partida de bautismo y en el margen pone el apellido Faneca, y en una de las 2, en la otra no, tiene una anotación, Fides, catalán, y una que dice Fides, que sí, que se ha hecho un certificado, fe pública, se ha tomado. Eso hoy día no se hace, porque no sé por qué se toma mucho certificado, estaría todo lleno de garabato, pero entonces era muy raro y se ponía una anotación de que se había emitido una certificación de esa partida. Entonces, de uno de los 2 se emitió una partida el 12 de mayo de 1758. Es decir, medio mes después que nuestro pionero en Ayamonte hiciera un poder notarial a favor de sus primos para que le cobraran la herencia. Luego, entonces, está claro que esa es la partida, la que tiene esa anotación, porque los 2 primos, primero que hacen es, bueno, coger la partida para ver que este nieto, efectivamente el nieto del fallecido, es el que va a cobrar, es el heredero. Mientras que el otro, pues alguien que se perdió, o sea, que seguramente se falleció pronto, pero los años en que pudo fallecer no se conservan los libros de fallecimiento. Entonces está claro, se ha podido demostrar, y me dijo Xavier Clavel, dice, no se me había ocurrido, enhorabuena. Dice, bueno, pues así, pues entonces, ¿y cuál es? Pues ese de la intuición, ese que habían pensado ellos, es el correcto. No el que tengo yo publicado en 180 linajes, sino el de 3 años después, el de 1715. Ese es el que tiene la anotación de que se ha hecho una certificación de la partida de bautismo como medio mes después de que se hiciera el poder notarial para cobrar la herencia. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a los padres, hay que decir que la madre se casó 2 veces. Eso es lo que explica que a veces se duda entre el segundo apellido. La madre, María Zaragoza, se casó con Pau Puigvert, que de ahí vinieron los Puigvert de Isla Cristina, de la Grita, y de los dos Puigvert ha venido los Pinel, todos los Pinel, que ahí vienen de ahí, incluso
también antepasados míos, porque uno de ellos, José Pinel, no adoptó legalmente, pero recogió a una niña de la casa cuna de Ayamonte, Eugenia, que es Eugenia Pinel, la madre de Trinidad Domínguez Pinel, etcétera. Bien. Y cuando falleció, se quedó viuda, usaba el nombre de María Puigvert por el difunto marido. Entonces, cuando se casa con José Faneca, el padre del pionero, pues se casa como María Puigvert. Entonces, el nombre, digamos, legal sería José Faneca Puigvert, porque es el apellido que tiene la madre como viuda. Aunque el nombre genealógico, que le corresponde por sus padres, es Zaragoza, pues por eso podemos ya decirle José Faneca Zaragoza. José Faneca se casó con Mariana Buchó, de otra familia muy parentada con los Casanova, a través de los Balanzó. Yo lo estoy viendo muy gráficamente en el lado genealógico, el que tengo en la pantalla, vosotros no lo siento, que a través de una familia francesa se han matado los Balanzó, que son antepasados tanto de los Buchó, que es la mujer del pionero Faneca, como de los Casanova. Además también los Buchó, estos también son, muy probablemente, esto no es completamente seguro porque faltan datos, pero es la hipótesis más probable después de estudiar y de partirse los ojos y la cara buscando los archivos de los Colomé, pero muy probablemente. Los Colomé vengan de los Colomer Buchó, de Mataró. Vamos, parece la hipótesis con mucho la más probable y probablemente la que yo saque o planteé en mi próximo libro, si Dios quiere. Las tías maternas de la Faneca, parece que el apellido de Faneca Jofre, eran tres mujeres, Eulalia, Magdalena y Teresa. Magdalena casó con Joan Soler, que era mestre de casa, y hizo de lugar una dinastía de arquitectos, que el más famoso es Joan Soler y Faneca, que tiene muchos edificios. Tiene un retrato en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, y la obra más famosa, que no original suya, es una remodelación, no es de nueva planta, de la Lonja del Mar de Barcelona, que terminó su hijo Tomás, también arquitecto. Viene del siglo XIV, pero el ayuntamiento se lo encomendó. Se suele decir que es el arquitecto, que era arquitecto municipal, aunque esto vamos a decir ya que es un poco más complejo. Era mestre de cases. Esto de mestre de cases, que del latín magister domorum, en español, castellano, maestro de obras, pero no maestro de obras simplemente un albañil que tiene una cuadrilla, que es muy buen albañil, no. Esto es una organización de los gremios en la Edad Media, donde uno pasaba por tres etapas: era aprendiz, luego oficial en catalán se dice fadrí, como soltero, después maestro, cuando hace la obra maestra te puedes instalar por tu cuenta. Esa era la organización tradicional. Entonces uno era maestro de casa, hoy diríamos que lo más parecido a arquitecto, pero en el siglo XVIII, en la época de Ilustración, primero en Madrid, después en Barcelona, se crean unas academias, unas escuelas para dar una formación pues académica, digamos, ya con su asignatura, con sus estudios, para llegar a poder hacer esto, poder ser lo que se va a llamar a partir de arquitecto. Y esto no lo tuvo Joan Soler y Faneca. A pesar de que los historiadores dicen que la diferencia de competencia era que los arquitectos podían hacer, los que habían pasado por esta Academia de las Nobles Artes de San Fernando de Madrid o de la de Nobles Artes de Barcelona, podían hacer edificios públicos, mientras que los mestres de casa podían hacer edificios privados. Sin embargo, él hizo público. El figuró como arquitecto, realmente no era arquitecto, era maestro de obra, maestro de casa. Y estuvo así desde mediados del siglo XVIII hasta que en 1875 se integra la arquitectura ya en la universidad. Pero durante un siglo se está en esta etapa intermedia en que no se sabe bien, que uno puede ir por la vía tradicional de los maestros de obra medieval o por la vía académica de lo que serían los arquitectos. Una historiadora, Perelló, pues ha estudiado, tiene una monografía sobre la arquitectura civil del siglo XVII en Barcelona, y ha estudiado un libro donde se apuntaban los aprendices
de maestros de casa en Barcelona, de 1621 a 1650. Y tiene una lista y hay varios fanecas, porque esta familia era de maestros de casa, era su profesión. Jaume Faneca llegó a tener, por ejemplo, hasta 12 aprendices. Era una forma un poco de demostrar pues, hasta qué punto estaba prosperando o le iba bien el negocio o era una persona importante y que los aprendices se querían ir con ellos, no querían aprender con ellos. Joan Faneca I, Jaume Faneca, Jacinto Faneca VII, etc. Estos fanecas eran de la parroquia allí le llaman Barcelona al Pi, que es Santa María del Pino. Tengo aquí una foto muy hermosa, cerca de Santa María del Pino. Allí no me fue bien cuando estuve porque la archivera se había tomado día libre o lo que sea, pensaba que era horario de... Primero fui, tonto mío, el día de la Merced. Cuando vi los gigantes cabezudos, digo, estoy en mi pueblo. Aquí, es que por el centro de Barcelona, los gigantes, esto es... Bueno, entonces fui después al siguiente a Santa María del Pino. No vino la archivera. Cuando vino se disculpó y dice, bueno, pues yo te compenso, pues que me dice lo que tengo que buscar y yo te lo busco. Ya no busco jamás. Se lo dije como 512 veces y nunca me lo... Bueno, pues de esta parroquia eran los fanecas, Santa María del Pino. Y a través de estos libros que he ido citando, pues encontré que un testamento de un Jaume Faneca en 1647. Aquí y lo busqué y conseguí que me lo mandaran de Barcelona. Me dice, por ser la primera vez, pero esto no tiene usted que venir aquí, no sé cuándo. Bueno, era la primera y la última vez. Bien, entonces vemos Jaume Faneca, es un testamento que es hijo de otro Jaume Faneca y tiene otro hijo, otras 3 generaciones de Jaume Faneca, y que pues el hijo dice que se siente morir y que entonces le deja hacer testamento a favor de su hijo, y el hijo es estudiante en Lleis, o sea, el hijo es estudiante de Derecho, en 1647. Yo he intentado buscar en los archivos a través del Colegio de Abogados de Barcelona, no hay el menor rastro de un abogado faneca en el siglo XVII. Mi teoría, mi hipótesis es que el padre murió y que no pudo terminar la carrera. Se tuvo que dedicar, mi hipótesis, pero se tuvo que dedicar a la profesión, al negocio del padre, a dedicarse a la profesión, que esto no es un negocio, esto es algo que hay que aprenderlo, que hay que... Pero no, repito, que no hay ninguna prueba de que terminara la carrera. Y además, según clave, la hipótesis más probable, aunque no se tiene constancia documentada, pero lo más probable, conjugando todos los fanecas que tenemos por distintos documentos, lo más probable es que este hijo, que fue estudiante de Derecho, sea el padre del abuelo del pionero nuestro faneca. Aquí tengo... bien, pues yo ya está, no quería decir nada más. Muchas gracias por su atención. No sé si queréis decir algo en un coloquio o no. ¿Hay algo que queréis que hablemos? Yo tenía ¿cuáles son las novedades? Dice, novedades aparte de reflexiones sobre datos que tenemos, pero que sí hay mucho que reflexionar. Las noticias que da el Padre Mirabén, crear la partida de bautismo, cuál es la fecha más real. No dice la fecha de nacimiento, la fecha de bautismo. Probablemente se bautizaba pues un día antes, 2 días antes, a veces el mismo día. Y eso lo quería dejar ahí. Y un poco más estudios sobre su familia, sobre los maestros de casa. ¿No hay algo que queréis hablar sobre algo? Pues si no, es muy tarde. Pues si no, muchísimas gracias a todos.